Estos días, en medio de tantas noticias y de tantas cosas que tienen convulsionado al país, en redes sociales hay un hecho que yo no quiero que pase desapercibido. Y están hablando de Manuel Marulanda Vélez, el creador y fundador de la FARC. Tenía el alias de Tiro Fijo. Y esto que les voy a contar hoy es para muchos jóvenes que no conocen la historia reciente. Esto no es una historia de hace 50 años ni de 100 años, es una historia reciente. A esos jóvenes va dirigido este video. Pero también a muchas personas que no están informadas, y también va dirigido a quienes de manera malintencionada quieren olvidar lo que pasó en este país y quién era real Manuel Marulanda Vélez. Y yo quiero que el informe de la Comisión de la Verdad, donde he sacado estos datos, ustedes lo verifiquen, para que no sea lo que yo digo, para que sea la misma Comisión de la Verdad que ha hecho un capítulo especial de recopilar tantos años de guerra en Colombia. Y las FARC fueron protagonistas de la barbarie, de la destrucción y de la guerra que vivió Colombia, de Manuel Marulanda Vélez. Porque hoy Sandra Ramírez hoy es senadora de la República. Ella era guerrillera y era la esposa de Manuel Marulanda Vélez. Y vean lo que dice la senadora Sandra del Partido de los Comunes, del partido de la FARC. Escuchen lo que trinó, lo que puso en las redes sociales. Lo quiero leer textualmente. Manuel Marulanda fue el artífice de iniciativas que promovían un pacto por la paz, la vida, los recursos hídricos y el medio ambiente. El legado de Manuel es el de un país reconciliado, un campesinado con derechos y una reforma rural integral. La esposa, y aparece en una foto donde se ven hasta tiernos. Detrás de esas caritas, ahora les voy a contar. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, hoy es el jefe de la FARC, y escuchen lo que puso en las redes sociales. Manuel Marulanda fue un dirigente campesino, fundador y máximo comandante de las extintas FARC hasta su muerte natural en el 2008. Revolucionario que dedicó su vida a luchar por la paz con justicia social para Colombia. Sus banderas jamás podrán ser usurpadas por bandidos. Santo Dios. Eso dice alias Timochenko. Y todos los demás camaradas se han expresado diciendo que era un prohombre, que tenemos que elevarlo a la categoría de estadista. De ninguna manera vamos a permitir que quieran cambiar la historia y que quieran mostrarle hoy al país lo que no fue. Incluso el mismo presidente Petro, en un video que se los voy a mostrar también a ustedes. Y entonces ahora está matando dirigentes campesinos, ahora está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¿Qué revolución y qué carajos? Diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución de verdad. Es un traqueto vestido de revolucionario. Dice que Manuel Marulanda Vélez era un revolucionario de verdad y lo exalta. Y lo que tenemos que recordarlo es como un bandido, porque desde que fundó la FARC hasta su muerte fueron más de 40 años delinquiendo. ¿Y por qué digo eso? Yo no lo digo ni siquiera con odio, pero es que genera impotencia que hoy nos quieran echar ese cuento. Esos que dicen que luchan por el pueblo, lo único que hacen es utilizar a la gente, manipular a la gente, instrumentalizar a la gente más necesitada, y eso lo tenemos que impedir. Hay que acabar con la pobreza, hay que mejorar las condiciones de mucha gente, hay que hacer política social, pero no hay que utilizar a los pobres. Y eso mismo que dice el presidente que lucha por los pobres, es lo que hoy dice Iván Mordisco, otro bandido que también está luchando por los pobres. O Iván Márquez, otro bandido que también dice que está luchando por los pobres. Son las disidencias, la nueva Marquetalia, hasta el clan del Golfo dice que está luchando por reivindicar los derechos de la gente pobre. No, señores, ese cuentico no nos lo vamos a comer, ni vamos a permitir que sigan utilizando a la gente. Pero yo quería hablar de Manuel Marulanda. Escuchen el legado de Manuel Marulanda. Estos datos que les voy a leer son sacados del informe de la Comisión de la Verdad. Y quiero que ustedes juzguen, que sean ustedes. Pónganlo en una balanza. Sobre todo ustedes, muchachos, los nuevos, los jóvenes, los que no conocen la historia reciente, los desinformados y los que se hacen los pendejos y lo saben pero lo quieren ocultar. Ahora solamente les basta decir que los paramilitares y los falsos positivos mataron más de 6.000 jóvenes en unos asesinatos terribles y bárbaros, que yo los condeno y los repudio. 6.000, pero aquí les voy a hablar de más de 100.000 que cometieron la FARC. ¿Recuerdan los 6.000, pero se les olvidan los 100.000? No, señores. Todos son crímenes terribles que los tenemos que condenar con la misma fuerza. No solamente porque uno los cometen unos bandidos y los otros. De ninguna manera. Yo condeno todos esos asesinatos
de tantos jóvenes, de los falsos positivos, le duele en el corazón y da rabia y dolor ver esas declaraciones en la JEP. Ojalá se pudran en la cárcel los que los cometieron, pero también los que cometieron más de 100.000, y escuchen las cifras. Entre el año 1985 y el año 2018, o sea 33 años, se cometieron 450.000 homicidios. Y la FARC no duró 33 años, fueron casi 50 años. O sea que esos 450.000 podrían ser muchos más. Y la misma Comisión de la Verdad dice que hay un subregistro que es posible que sean 800.000 homicidios. 800.000. Y la FARC es la responsable del 21% de esos homicidios. ¿Saben cuál es la cifra del 21%? 97.000 asesinatos. Y si nos vamos al subregistro, serían 168.000 asesinatos de colombianos. 168.000. Y si pasamos de 33 años a casi 50 años de guerra, podrían ser fácilmente 200 o 300.000 muertos que así fueron asesinados por la FARC. Eso no son cifras menores. También hablemos de desaparición forzada, o hablemos no, lo leí, y estas son cifras, lo voy a repetir mucho, de la Comisión de la Verdad. 122.000 personas sufrieron desaparición forzada. El subregistro dice que serían 210.000. ¿Y saben ustedes que el 24% de esa desaparición forzada, el 24%, fueron la FARC? O sea, 30.000 personas. Pero si nos vamos al subregistro, son 50.000 personas que fueron víctimas de desaparición forzada por la FARC. Otro crimen terrible, que es el secuestro. Escuchen las cifras que se ponen la piel de gallina. Muchos de esos fueron asesinados, a otros les sacaron hasta la lengua, a sus familiares pagándoles unas fortunas por liberarlos, y otros nunca volvieron a aparecer. En los años de 1990 al 2018, o sea 28 años, la mitad de la existencia de la FARC, o sea que esto podría ser muchísimo más grande. Aquí solamente están contabilizando 28 años. Y escuchen la cifra, 50.770 personas. Y el subregistro dice 80.000 secuestrados. 80.000. Y de esos secuestros, ¿saben cuántos corresponden a la FARC? El 40% de esos secuestros, que es un delito terrible. Y ahora vamos a ir a otra que a mí me arruga el corazón, y yo sé que a ustedes también, que duele muchísimo, porque todo lo que pase con nuestros niños, niñas y adolescentes. Y estoy hablando de reclutamiento forzado. Escuchen estas cifras tan terribles. Y solamente estamos hablando del año 90 al 2017. O sea, 27 añitos nomás. Y las FARC duraron 50. O sea que estas cifras que les voy a dar podrían ser multiplicadas por 2. Esto es lo que le hicieron a los niños y a las niñas y a los adolescentes de este país, diciendo que estaban reivindicando al pueblo y luchando por la clase obrera. 16.238 niños, niñas y adolescentes. El subregistro habla de 30.000. Y si le ponemos 23 años más para completar los 50, podríamos estar hablando de 40 o de 50.000 niños que fueron reclutados. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de la FARC? El 75% fueron reclutados por la FARC. 75%. Y aquí hay una cosa más aterradora, que la gran mayoría de esos niños, y lo han declarado en la Justicia Especial para la Paz, a esos niños eran violados, abusados sexualmente, niños y niñas, y han contado relatos espeluznantes de cómo llegaban a los campamentos en las noches los comandantes, y hay uno muy famoso, que después hablaremos de eso, en las noches llegaba a violar a esos niños y a esas niñas de 13 y de 14 años. Y muchas mujeres, muchas señoritas fueron obligadas a abortar en repetidas ocasiones. Eso también lo han dicho en la Justicia Especial para la Paz, eso no lo digo yo. Y estas cifras las dice la Comisión de la Verdad. Solo en mi departamento desaparecieron generaciones de muchachos que los reclutaron, los asesinaron y los desaparecieron en los municipios del sur del departamento. Por eso es que conocemos estas cifras y nos duele tanto lo que pasó en nuestro departamento, que pasó en casi todo el país, y las FARC fueron responsables y protagonistas de eso. Aquí hay una cifra también alarmante, porque hay quienes dirán, si fueron hechos de guerra, eran de guerra. Pues los muertos nos duelen a todos, pero el 80% de los muertos, el 80% de todas estas barbaridades que le estoy comentando, el 80% fueron civiles. ¡Civiles! Solamente el 20% fue nuestra fuerza pública, que también me duele, porque para mí son héroes y yo los defiendo, a nuestros soldados y a nuestros policías, siempre honor y gloria para ellos. Claro, hay unas crápulas que manchan el uniforme y que a ellos los condene la justicia. Pero yo a la fuerza pública y a los militares y a la policía, porque a mí me gusta
la autoridad, el orden, el respeto, y yo creo que ellos han sido nuestros guardianes de la democracia.